Mis amigos, muy buenas noches, bienvenidos a otra cita más de Dios con nosotros, por supuesto, a través de Red Guaraní, el canal de la familia. El privilegio de poder acompañarles en otra cita más aquí a través de esta programación que pretende llegar a sus hogares para compartir lo que Dios está haciendo en las iglesias, en la vida de los pastores, también en la comunidad evangélica de nuestro país y del mundo. Esta es la cita en la que compartimos con el doctor Alfredo Neufeld. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, bien, un placer estar con la audiencia. Vamos de graduación en graduación. Muy linda la graduación de la Facultad de Teología el viernes pasado, un grupo de sordos recibiéndose como pastores. Me pareció extraordinario eso. Qué bueno, ¿eh? Excelente. Muy bien, y vamos a dar ya la bienvenida a nuestros invitados porque vamos a estar desarrollando, Alfredo, un tema bastante interesante, lo que en este año prácticamente ha llegado a realizar dos instituciones de nuestro país, como ser la APET por un lado y la ASIEP por otro lado. APEP, Asociación de Pastores Evangélicos del Paraguay, y la ASIEP, en este caso, Asociación de Iglesias Evangélicas del Paraguay. Mira, dos organizaciones, dos fraternidades muy caras, muy cercanas a mis sentimientos. Hace cerca de 30 años que estamos ahí metidos en la Asociación de Pastores y un buen tiempo atrás para la constituyente nace lo que es hoy la Asociación de Iglesias. Y lo más lindo, que hasta ahora que yo sepa nunca nos hemos peleado, pero demasiado nos hemos ayudado y bendecido mutuamente, ¿no? Dios quiera que siga así. Excelente. Bueno, vamos a dar ya la bienvenida oficial aquí al programa a nuestros invitados, al pastor Jorge Checo, vicepresidente en este caso de la APEP. Pastor, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Darío. Buenas noches a la audiencia, a la teleaudiencia de Dios con nosotros. Es un placer estar con ustedes, dispuesto a responder a las preguntas que tengan que hacernos. Van a ser varias y justamente para poder conocer lo que han sido las actividades que han tenido durante todo este año la APEP para con los pastores agremiados en prácticamente ¿cuántas sedes a nivel país? 62 filiales en los 17 departamentos. 62 filiales. O sea, básicamente podemos decir de que en cada ciudad de nuestro querido Paraguay hay una filial de la APEP. Evidentemente, en algunos departamentos hay más filiales que en otras, pero realmente estamos distribuidos en los 17 departamentos del país, gracias a Dios. Qué bueno. Está también con nosotros el pastor Roberto Martínez y tengo que aclarar aquí que tenemos a dos Roberto Martínez. Voy a empezar con el licenciado Roberto Martínez que comparte con nosotros y después voy a presentar al pastor Roberto Martínez, aunque ambos ocupan el cargo pastoral también. Pero voy a empezar con el lado derecho mío, el lado izquierdo para la teleaudiencia. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo está? Muy bien. Muy buenas noches a toda la audiencia. Realmente es un gusto estar de nuevo en el programa para compartir un poco todo lo que hemos hecho en la APEP y también en la ASIEP. Tendría que él sentarse en el lugar donde yo estoy porque está justamente sirviendo un tiempo con la APEP y el otro tiempo también con la ASIEP. Así mismo es. Me da Dios la gracia y la posibilidad de estar sirviendo a los que sirven al Señor. Él es nuestra bisagra. Sí, está con un lado, con el otro lado, según necesidades, coordinando. Y para diferenciar de los muchos otros Robertos Martínez, es Luis Roberto Martínez. Luis Roberto Martínez. Y también no es Luis, sino que Roberto Martínez en este caso. Esa sería la diferencia, pastor, ¿verdad? Así mismo. Él vive en Asunción y usted vive en Luque. En Luque, sí. ¿Cómo está, pastor? Buenas noches. Muy buenas noches, Darío. Doy gracias a Dios esta oportunidad que puedo estar aquí saludando a la amada teleaudiencia de Red Guaraní, canal de la familia. Darío, siempre le tengo envidia a la denominación del pastor Roberto, que entiendo preside la APEP en Luque, ¿no?
Así mismo. Sí, porque secuestraron el nombre más lindo que cualquier cristiano quiera tener, ¿no? Discípulos de Cristo. Discípulos de Cristo. El resto realmente no declaramos tan bien, pero ellos se llevaron el nombre. Así que lo único que nos queda es exigirle que sean discípulos de verdad, ¿no? Obedientes y verdaderos. Coherente con el nombre, ¿verdad? Coherente con el nombre. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo estás, Joel? Buenas noches y después nos presentás al grupo. Buenas noches, Darío. Muchas gracias por la invitación a la producción y al pastor. Y en realidad estamos aquí para compartir con todos ustedes y compartir con la teleaudiencia también nuestras alabanzas a nuestro Dios. Qué bueno. Hacernos un repaso y también de los integrantes, por favor. ¿Quién está en el bajo, la primera guitarra y todas esas cosas? Sí, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Son grupos, son muchachos de vasta trayectoria. Con eso no quiero decir que son viejos, ¿verdad? Pero son muchachos realmente entregados al Señor. Y en el bajo está Gustavo Martínez, ¿verdad? Él está ejecutando el bajo en el grupo. En la guitarra está César da Costa, que es nuestro guitarrista. En el teclado está José Farías, vasta trayectoria de José Farías. Y el que más experiencia tiene dentro del grupo es nuestro director y baterista, que es César Cipolla, ¿verdad? Y estamos para compartir con todos ustedes. Qué bueno, excelente. Gracias por aceptar la invitación y por compartir también con nosotros. Esperemos que, así como lo han sido también en otros escenarios, en este lugar puedan seguir siendo de bendición. Amén. Muy bien, hoy vamos a estar hablando, mis amigos, en la noche de hoy, el trabajo que han estado desarrollando tanto la CIEP como la APEP. Pero empecemos para hacer un análisis desde la perspectiva de trabajo y acompañamiento a la labor pastoral de lo que ha sido este año 2012 en cuanto a la APEP específicamente, Pastor Jorge. Sí, la APEP ha tenido un vasto, ya que estamos hablando de vasto, ¿verdad? Un vasto trabajo. Y quiero simplemente agregar algo a lo que acaba de decir el doctor Neufeld, que hay una simetría, hay una fusión tan linda, tan hermosa entre la APEP y la CIEP, que cuando suena el teléfono en la APEP, la secretaria dice: APEP, ACIEP, buen día, para que te des cuenta de que hay una fraternidad real, sincera y galopante, porque todos los días se escucha eso. Entonces es interesante de que también la audiencia sepa de que tanto la APEP como la CIEP son los órganos representativos ante el gobierno, ante cualquier contingencia, ante cualquier situación que surja. Son las dos entidades reconocidas por el gobierno y que también dan siempre la cara ante cualquier circunstancia. ¿Ese casamiento no es también por una cuestión económica? Para ahorrar en secretaria, entonces tienen una sola para dos instituciones. Sí, pero no, me dijeron que eso no digan cámaras. Bueno, entonces está bien. En parte sí, en parte no. Vos sabés que la Asociación de Pastores nuclea a individuos. Sí. Y sobre todo muchas veces los pastores individuos que no tenían mucho arraigo en una denominación o una denominación joven, misioneros. Es así que varias denominaciones también, otra vez como denominación, tienen su asociación de pastores. Entonces, de la misma asociación de pastores la hacen la necesidad de por qué no hacemos una confederación también de iglesias, de instituciones, de personas jurídicas. Entonces, uno es una asociación de individuos y la otra es una asociación de personas jurídicas, pero pastores e iglesias deberían siempre cooperar juntos. La secretaria del pastor debería ser la secretaria de la iglesia también. Ahí está un poco nuestra base teológica. Muy bien, tenemos que ir ya rápidamente a escuchar al grupo UCI en esta noche, quien comparte con nosotros en la parte musical, en esta oportunidad aquí en Dios con nosotros. Joel, ¿cuál es el primer tema que van a interpretar? Esta primera selección de temas tiene como primera música Como David. Y la segunda música que viene es Si tuvieras fe, como un grano de mostaza. Muy bien, tanto en esta noche entonces, disfrutando ya con el grupo UCI. Adelante, por favor.
Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David. Yo canto, yo canto, yo canto como David. Yo canto, yo canto, yo canto como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Yo canto, yo canto, yo canto como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, esa montaña se moverá, esa montaña se moverá, esa montaña se moverá. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, 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 se moverá. Excelente, espectacular los dos temas como David y Si tuvieras fe, compartían con nosotros el grupo UCI en esta noche. También tenemos un material, ya que estamos hablando de pastores, de iglesias, un material muy útil para los pastores, 15 características de los pastores efectivos. Cómo fortalecerte interiormente para producir un impacto ministerial duradero. Este material vamos a entregar entre todas las personas que se comuniquen con nosotros en el día de hoy, enviando sus mensajes al 11222. Tienen que dejar su nombre y los 3 últimos números de su documento, enviando esos datos al 11222. Así es que este material puede ser suyo. Si usted no es pastor, pero quiere para su pastor, con mucho gusto participe también. 11222, nombre y los 3 últimos números del documento de identidad. Tenemos que ir a una breve pausa. A la vuelta seguimos compartiendo con más Dios con nosotros aquí en Red Guaraní. Seguimos en Dios con nosotros aquí a través de Red Guaraní, el canal de la familia. Como bien dijimos antes de ir al corte, pueden ustedes enviar sus mensajes dejando sus comentarios y también si quieren ganarse este material que tenemos aquí en mesa de trabajo, pueden enviar sus datos, nombre y los 3 últimos números de su documento al 11222. Estamos con los representantes de la PEP y la CIEP. Ahí está el material que vamos a estar entregando en la noche de hoy. Representantes de la PEP y de la CIEP,
el trabajo que han estado desarrollando a lo largo de este año aquí en nuestro país. Hablando de actividades, específicamente, Pastor Jorge, ¿cuáles fueron las actividades centrales que ha tenido la APEP en el presente año? Han sido varias y diversas. Voy a empezar por decir el programa de literatura con propósito, que es un programa sencillo pero eficaz, que consiste en regalarle un libro a cada pastor asociado, y después de 2 o 3 meses viene el autor de ese libro a desarrollar un seminario sobre el punto, sobre el tema. Esto teníamos anteriormente 3 veces al año. Esto fue creciendo y se abrió un abanico más grande, porque de este programa, dentro del programa Literatura con Propósito, también surgió el retiro para hijos de pastores. Y también retiro para esposas de pastores. Eso en realidad fue creciendo y hoy día es toda una institución dentro de la APEP. Y también se extendió más allá de nuestras fronteras, porque ya estamos teniendo literatura con propósito en Bolivia, y el año que viene lo tendremos en Argentina y posteriormente en Uruguay. Argentina y Uruguay. Sí, esto es apenas un brazo de lo que es la APEP. Después también se ha trabajado bien en lo que es la capellanía de las fuerzas públicas. La capellanía de las fuerzas públicas, después de mucho tiempo, se logró poder tener el decreto del Poder Ejecutivo. Hoy, gracias a Dios, tenemos un capellán legalmente nombrado. Y bueno, este es un trabajo precioso que se está haciendo en dependencias militares, y entiendo que más adelante también se va a ver en dependencias policiales. Para ir desmenuzando un poco estas actividades en esta noche, Literatura con Propósito es dedicado y enfocado específicamente a los pastores, no con sus esposas, es con pastores, y viene un orador y desarrolla el mismo tema que está en el libro, Pastor Jorge. Luis. Sí, así efectivamente. El programa de Literatura con Propósito está, digamos que, enfocado exclusivamente a los pastores, líderes, obreros y misioneros. Hay algunas denominaciones que tienen efectivamente la función pastoral en las damas también. Entonces, por supuesto, son bienvenidas. Pero como mencionó el Pastor Jorge, se creó justamente un espacio específicamente para las damas. Se hizo también un retiro exclusivo para damas, de tal manera que también viene una mujer a ministrar el mismo tema o un tema específico para las damas. Entonces, un poco la parte pastoral se circunscribe casi prácticamente a los varones, y algunas pastoras, como te digo, que también de alguna denominación. Pastor Roberto, como participante y en alguna medida también como coordinador de este tipo de eventos de Literatura con Propósito, ¿cuáles han sido un poco los beneficios personales que usted, como siervo de Dios, ha recibido participando primero en la lectura del material y posteriormente en estos encuentros con el autor, y también enriquecido por la coinonía con los otros siervos de Dios? Bueno, relacionado al enfoque que prácticamente brinda estos libros, es muy importante porque hace que se simplifique prácticamente nuestro prácticamente parte laboral pastoral, porque apunta al ser, y nos deja de apuntar al hacer. Pero lo que más necesitamos nosotros como pastores y familia pastoral es justamente esa parte. Es algo positivo, diríamos. Muy positivo, porque de allí es donde también generamos en el Señor, ¿verdad?, desde la familia hacia la congregación. Entonces, damos gracias a Dios por estos siervos que disponen de su tiempo para invertir, especialmente en nuestra nación, porque son siervos extranjeros, de otras naciones, están viniendo de Brasil, de Chile, son personas que creo que entendieron de alguna otra manera también el mover de Dios aquí en nuestra nación. ¿Ibas a aportar algo más? Sí, algo que es también digno de destacar en este Ministerio de Literatura con Propósito es que inicialmente empezamos esa actividad exclusivamente, digamos, aquí en Marianela, en Aturá, ¿verdad? Y ahí se concentraban de varios lugares, de todas las ciudades, como decía el Pastor Checo, también de los 17 departamentos, ¿verdad? Pero vimos la posibilidad y entendimos la visión
de que podíamos trasladar el mismo ministerio a otras localidades. Ajá. Entonces se empezó a hacer en Concepción, la primera actividad. O sea, no es que se centró todo en Asunción. Exactamente, justamente. justamente O sea, central, se quiso descentralizar y llevar también. Ahora acabamos de terminar la semana pasada el segundo evento en Encarnación. Hicimos ya en Concepción en el norte, ahora en el sur en Encarnación, y hay planes para seguir extendiendo eso el año que viene también en otras localidades. Es un enfoque bastante integral, Alfredo, no solamente nuclear a la gente para cobrarle sus mensualidades, ¿cómo se llama? Inscripciones y cuota de la PEP, cuota social de la PEP, sino que trabajan en virtud de una capacitación, de una formación y también de un acompañamiento. Vos sabés, el pastor que predica cada domingo, que aconseja, que resuelve conflictos, que consuela, necesita nutrirse también, por supuesto, en su tiempo personal con Dios, en su lectura bíblica, pero también en todo lo que hace a su labor profesional, por un lado, muy buenos libros necesarios para todo lo que es consejería pastoral, entrevistas, psicología pastoral, y por otro lado, lo que llamaríamos la teología pastoral. Tenés que tener mensaje y tenés que tener cada domingo un mensaje renovado, y la linda tradición evangélica es que realmente cada domingo el pastor tiene la libertad de escoger un nuevo pasaje bíblico, un nuevo tema. No hay una agencia centralizada que te dice este domingo predicas este es tu libreto. O sea, eso es muy ambicioso también. Realmente el pastor tiene que crear un mensaje nuevo cada semana, y sin lectura, sin materiales, sin inspiración, sin formación continua, eso se vuelve muy superficial también. Entonces es muy crucial que haya un incentivo a la lectura y a la profundización. Y es una estrategia muy buena que primero lean el material y una vez leído el material puedan escuchar al autor mismo. Sí, quería destacar simplemente de que no solamente se trata de familia, de literatura con propósito, que también hay dos brazos muy importantes que han cumplido un rol protagónico. Pero por favor todavía no lo digas porque queremos ir en la pausa. Vamos a dejar con esa sensación a la teleaudiencia, mis amigos. Cuando volvamos, después de esta pausa, conoceremos acerca de estas dos iniciativas que está teniendo la APEP.
Excelente. Especial. Gracias, Joel. El título de la canción es Salmo 91, ¿verdad? Que esta es una primicia para este programa que ¿Ah, sí? es uno de los nuevos temas que estamos preparando para el próximo material. Entran otra vez los grupos en la onda retro, ¿verdad? Volviendo otra vez al texto bíblico original, sí, sacando de él eso, sendas antiguas. La esencia misma, ¿verdad? Qué bueno. Y esta es una linda música al ritmo de bachata, ¿verdad? Que les presentamos a ustedes y a la audiencia, ¿verdad? Que próximamente va a estar en nuestro próximo disco, ¿verdad? Que estamos preparando, terminando este año y queremos lanzarlo el año que viene, ¿verdad? Qué bueno, nos sentimos privilegiados y honrados también por eso. Gracias, Joel. Gracias a usted. Muy bien, teníamos el comentario del pastor Jorge Checo antes de ir a la pausa acerca de que hay como dos vertientes de este ministerio de literatura con propósito. Sí, para terminar lo que es literatura con propósito, decir dos cosas fundamentales. De que es totalmente gratuito para todos los socios de la PEP, tanto el libro como la traída, la disertación del orador, todo eso es gratuito. Y bueno, creo que es un aliciente más que importante para aquellos que aún todavía no son socios de la PEP, que empiecen a pensar. Sabemos que no es un termómetro muy efectivo, por decir así, en cuanto a la participación de tanto los que estamos aquí en la mesa, que hemos trabajado juntos en lo que ha sido Cruzada con el doctor Luis Palau. Convocar a pastores es todo un desafío. Y llevarlos a un retiro para que escuchen otra vez un mensaje, doblemente desafío. ¿Cuál ha sido la experiencia, Luis Roberto? Y la verdad que es todo un tema, ¿verdad? Por la gracia de Dios, la palabra de Dios siempre tiene convocatoria, ¿verdad? Y en este sentido, hemos también tratado de ubicar en días no muy asiduos a reuniones de las iglesias. Entonces empezamos normalmente la actividad un jueves a la tarde, viernes, y el sábado al mediodía concluye. Entonces la mayoría de los pastores, líderes, obreros tienen alguna actividad siempre el fin de semana a partir del sábado a la noche. Entonces sí, lógicamente es todo un tema llamarles. Hay mucha gente que se autoconvoca, inscribe, ¿verdad? Llama, apenas suenan las campanas de que va a haber alguna actividad, ya empiezan a inscribirse. Y hay otros que por alguna razón de motivo de fuerza mayor, qué sé yo, los últimos días dejan de lado nuevamente, y entonces le da oportunidad a otros, porque la capacidad de un lugar así tenemos máximo 250, 260 en algún momento dado. Ahora en Encarnación tuvimos casi 300 personas, ¿verdad? Y entonces nos cuesta un poco aglutinar en un solo lugar a tantos pastores, ¿verdad? Por eso que también empezamos a hacer el tema de la descentralización. Qué bueno. Ahora bien, Alfredo, algo muy importante. A veces es tan difícil para un pastor decir, señores, ¿me pueden ayudar o pongan en el presupuesto para tener que ir a estos retiros, a estas convocatorias de la PEP, de la CIEP, para literatura con propósito y todo eso? Eso tendría que partir ya dentro del presupuesto de la iglesia. La iglesia tiene que ser consciente de que debe brindar no solamente el permiso, sino que también todo el apoyo para que los pastores se capaciten y se renueven. Y es así, hay que presupuestar algo. El drama de muchas iglesias es que se presupuesta, pero después no se logra ejecutar porque no entró, ¿no? Entonces, esto es un desafío también, alentar a los miembros que den a su iglesia local. Yo también tengo que administrar instituciones muy grandes, pero igual, y necesito toda la plata que se pueda conseguir en donaciones directas, pero igual siempre sigo diciendo, donen a su iglesia local. Este es el camino bíblico. La iglesia en sí es el cuerpo de Cristo y es la administradora, la vía por la cual llevamos adelante el reino. Y por otro lado, la iglesia que mima a sus pastores, la iglesia que bendice y le desea lo mejor a sus pastores, también recibe bendición, le hace bien, ¿no? La iglesia que le trata a su pastor como un empleado, como un funcionario, y a veces inclusive aquella gente que nunca no tuvo algún empleado, por fin tiene al pastor y le trata un poco así. Eso está mal, eso no es bíblico. El pastor no es un empleado de la iglesia, sino es un siervo y llamado de Dios, pero la iglesia también
tiene el deber de mimarlo, de cuidarlo, que no le falte nada. Y por supuesto los pastores, me consta, en el Paraguay hacen lo imposible para aliviar también la carga de las iglesias, buscando otros trabajitos por aquí, por allá, para compensar. Pero sí, que la iglesia vea como una responsabilidad 2, 3 veces al año enviar a su pastor a capacitación, eso debería ser una cosa que ni siquiera se cuestione, ¿no? Muy bien, mis amigos, y este material también puede facilitar a esa tarea. Todas las personas que se comuniquen con nosotros, Gentileza de Reflexión, Música y Libros, puede adjudicarse 15 características de los pastores efectivos. Este material puede ser suyo tan solo escribiendo su nombre y los 3 últimos números de su documento y enviándolos al 11222. Vamos a la siguiente pausa y ya volvemos. Mis amigos, seguimos aquí en Dios con nosotros, compartiendo la programación de esta noche, todo lo relacionado a la PEP, a la CIEP, 2 instituciones que sirven en el país a través de sus diferentes ministerios, trabajando conjuntamente. Hemos analizado en este tiempo el trabajo de la PEP. Ahora vayamos un poco a conocer el origen y el trabajo que actualmente desarrolla la CIEP, Alfredo. Bueno, Darío, por un lado el gobierno y por otro lado las denominaciones mismas surgieron con esa inquietud. ¿Cómo aglutinamos un poco la voz de las iglesias? El gobierno siempre, el viceministerio de culto quiere saber quién es nuestro socio. En la parte católica lo es la conferencia episcopal. Y bueno, los evangélicos mucho tiempo para el gobierno no existían, ni para la esfera pública, pero eso ha cambiado drásticamente, ¿no? Sin que lo hayamos exigido, sin que hayamos insistido. Hoy en día las esferas gubernamentales toman muy en serio el Ministerio de Educación, el Viceministerio de Culto, el Ministerio de Salud, el gobierno mismo, el Parlamento. Toditos muy respetuosamente quieren considerar, toman en serio la presencia de las iglesias evangélicas, seguramente también por los votos que aportan, siempre hay que ser realista también con los políticos, pero o no candidatos que aportan. O candidatos, ¿por qué no? Por otro lado, las iglesias vieron que en los grandes temas nacionales tenemos que estar unidos. La primera gran oportunidad, aparte de las cruzadas, con Palau, con Billy Graham, con otros que nos unieron siempre como iglesias, la constituyente fue el primer momento donde prácticamente todas las denominaciones evangélicas, inclusive con la conferencia episcopal, hicimos un frente común y logramos insertar 4 grandes temas en la Constitución que así mismo como los habíamos planteado y ingresaron al texto constitucional: protección a la vida y la familia, separación de iglesia y Estado, libertad religiosa irrestringida y objeción de conciencia al servicio militar y a otras cosas donde queremos objetar por motivos de conciencia. Y a partir de ahí surge en el año 2000, 2001, 2002, se convoca a los presidentes, se comienza a escribir un estatuto. Fue un proceso común, hermoso estatuto, nos llevó 2, 3 años de escribir todos juntos, cómo queremos gobernarnos, qué queremos que nos una. También tuvimos contactos internacionales y en el 2003 se funda la Asociación de Iglesias Evangélicas del Paraguay. Lleva un tiempo, en el 2005 se protocoliza, sale la persona jurídica y a partir de ahí también el Viceministerio de Tributación nos pidió ayuda para ayudar a las iglesias a ordenar sus números, sus balances. A partir de ahí somos un cuerpo muy unido, no tenemos mucho activismo, todo lo que es capacitación, actividades prácticas, las delegamos más a la APEP porque ese es su cometido, capacitación, fraternización, pero siempre cuando hay grandes temas nacionales, inclusive cuando hay turbulencias políticas, la ley de iglesias que ahora se trata, ahí estamos unidos y tratamos de dar una voz. Y también somos, como Asociación Paraguaya, somos la representación evangélica a nivel mundial, ¿no? Con la Alianza Evangélica Mundial,
con la Alianza Evangélica Latinoamericana. Entonces Paraguay ahí también tiene su representación organizada y vigorosa en esos gremios internacionales. Muy bien, estamos conociendo el trabajo que están desarrollando en el presente año tanto la APEP como la CIET. Volviendo otra vez un poco al punto que estaba mencionando hace rato el pastor Jorge Checo, también el Ministerio Familia Pastoral Saludable había mencionado hace rato. ¿En qué consiste eso y cuál es el propósito, el objetivo de este ministerio? Correcto. La APEP dentro de sus funciones ampara, reconoce, documenta, concilia y capacita a sus asociados. Dentro de ese conglomerado de cosas está también una intimidad con Dios. Ese es el rol que cumple Familia Pastoral Saludable, que también gratuitamente alcanza al pastor y a su esposa con módulos, con 4 módulos muy interesantes. ¿Es gratuitamente o los pastores pagan alguna cuota social? No, en este caso el curso de Familia Pastoral Saludable es totalmente gratuito. De hecho, después vamos a hablar con el tesorero aquí si realmente los pastores están pagando su cuota social. Eso, ¿verdad? Vamos a dejar al final. Por ejemplo, Familia Pastoral Saludable te regala los libros de cada módulo. Un módulo habla de matrimonios para toda la vida, el otro módulo habla de padres para toda la vida. Después habla de una intimidad con Dios, que es bendiciendo generaciones. Y finalmente hay un módulo que habla sobre finanzas. Son 4 tópicos fundamentales de que crean un ambiente tan cercano a Dios entre el pastor, la esposa y Dios. Y esto ha dado frutos preciosos, hermosos. Eso, si Dios permite, estaría continuando también en el 2013. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo se financia, cómo se sustenta eso? ¿Con el aporte social, la cuota social de los pastores, Luis Roberto? ¿O viene petrodólar, o narcodólar? No, todas esas cosas. Narcodólares nunca. Nunca, aclaremos. Dólares aceptamos, porque este país es multimoneda, así que no hay problema. Realmente, y yendo un poco a la parte seria del tema, la financiación de estos ministerios que estábamos hablando está dado a través de empresas o empresarios que han tenido la visión de justamente bendecir a los que sirven al Señor, en este caso los pastores, obreros, misioneros, y también, por supuesto, y algo muy importante, es la cuota social. Ahora estuvimos sumando algunas cosas y probablemente vamos a encontrar que un solo libro cuesta arriba de los 100.000 guaraníes. Un solo evento cuesta más de 500.000 guaraníes. Sin embargo, la cuota social del pastor hoy día es de 20.000 guaraníes mensuales. Que serían algo así como 220.000, 240.000. 240.000 al año. Al año. ¿Verdad? Y en un solo retiro, en una sola actividad de 3 días, uno probablemente ya justifica ese 240.000. Y después que todo el resto también, las siguientes actividades. Claro, y hay otras cosas más que, por supuesto, necesariamente vienen ya adheridas a eso, ¿verdad? El tema de la APEP joven, que hoy está también activando fuertemente, porque de hecho hay que ir pasando de generación en generación, ¿verdad? Estamos invitando a que los jóvenes se integren a esa función de liderazgo pastoral, porque la juventud, así como estábamos escuchando recién la música, hay un poco una terminología diferente a veces, ¿verdad? Que también el pastor joven que empieza a salir de los seminarios, de los institutos bíblicos, tiene que empezar a insertarse también en lo que es la visión de la APEP. Excelente. ¿La ACIEP también tiene alguna cuota, Alfredo? Tenemos una cuota y también acá tenemos nuestro tesorero. Él maneja las dos sí, cuentas. Sí, él maneja las dos cuentas. Tiene la tarea. Él es el que dice APEP ACIEP buen día. Él tiene el papel del peor vino del Paraguay, ¿no? ¿Ah, sí? Vino el cobrador. Está bien. Cuando yo llamo, cuando atiendo no hay problema, pero cuando llamo es el tema. Sí, tenemos muy poca actividad económica, por lo cual la cuota también es pequeña, pero tenemos que tener una infraestructura mínima y una secretaría y movilizar a la gente
Y si no se aporta, no se aprecia. Eso hay que ser claritos también. Sí, acá ya tenemos que salir un poco de eso. No podemos, somos pobres luego. Bueno, si no podés y si sos pobre luego, siempre no vas a poder y siempre vas a seguir siendo pobre, ¿no? Si te remangás y despertás la dignidad que hay realmente en cada paraguayo, y ni que hablar de quienes estamos en la causa del reino de Dios, podemos. Y en tal sentido, realmente también quisiera que y se superó mucho, porque hace 20, 30 años, si no venía del norte, si no venía de afuera, no nos movilizábamos, ¿no? Y hoy, por suerte, ya la Iglesia del Paraguay va a continuar a pesar y definitivamente también sin ayuda extranjera, ¿no? Creo que ahí hemos avanzado muchísimo en tener una dignidad y una autogestión nacional muy importante. Muy bien, señores, ustedes pueden comunicarse con nosotros dándonos sus comentarios, acercándonos también sus sugerencias, y si se quiere ganar este material gentileza de Reflexión, Música y Libros, tiene que enviarnos su nombre y los 3 últimos números de su documento. 15 características de los pastores efectivos. Este material puede ser suyo. Cuando regresemos vamos a estar hablando con el pastor Roberto Martínez. Tiene un ministerio muy bueno en la ciudad de Luque y un proyecto innovador también en la mencionada ciudad. De todo esto a la vuelta de la pausa. Fortaleza mía y mi libertador, Jehová, roca mía, castillo mío y digno de adorar, mi escudo y la fuerza mi salvación, mi más alto refugio, en él confiaré. Aunque vengan las luchas, aunque venga el dolor, aunque vengan días malos o de necesidad, yo te alabaré, yo te adoraré, te exaltaré, oh Señor. Sido bueno y tu amor tan infinito, yo te alabaré, yo te adoraré, te exaltaré, oh Señor, y nos unimos a tu coro de ángeles y millones de voces que cantan. Aleluya, 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 aleluya. Y nos unimos a tu coro de ángeles y millones de
voces que cantan. Aleluya, 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 aleluya. Y nos unimos a tu coro de ángeles y millones de voces que cantan. Aleluya, 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 Excelente. Muy bien, Joel, gracias. Y todos los muchachos también integrantes de UCI, gracias por compartir con nosotros en esta noche. Gracias a ustedes por la oportunidad que nos dan de estar con todos ustedes. Y los comprometemos públicamente que no sea la primera ni la última vez. Cuando quieran. Entonces, cuando quieran. son ustedes testigos de que ya se han comprometido también públicamente. Así es que, señor productor, anote por favor esto y regístrelo para que próximamente lo podamos tener nuevamente el grupo aquí. Pastor Roberto Martínez, Luque para Cristo o Luque de Cristo, así se denomina el proyecto bastante ambicioso que están desarrollando. Luque de Cristo. Luque de Cristo. De Cristo. Ya proclamado prácticamente en una soberanía de Dios, ¿verdad? En fe, que esto es así. Uh-huh. Que el Luque ¿En qué va a consistir este proyecto? Consiste prácticamente alcanzar a las 360 habitantes de la ciudad de Luque. 360.000. 360.000 y que está compuesto por 60.000 familias. Ajá. En un territorio, familias. sí, así mismo, en un territorio bien vasto del distrito central, es uno de los más grandes relacionados a territorio hablando, ¿verdad? Sí. Con 12 compañías. ¿Cuántas iglesias? Tenemos 86 congregaciones. 86 congregaciones. 12 compañías. 12 compañías y 4 barrios. Mira, lo más simpático de Luque, en este asfalto que va a Mariano Roque Alonso, ahí había una olería y hay una chimenea de ladrillos, hermosa chimenea. Y en la punta de la chimenea crece un árbol, más o menos a 20 metros de altura, arriba crece un árbol. Es lo más simpático que he visto. Hasta allí hay, vamos a decir, fertilidad de la tierra, en este caso de los luqueños, ¿verdad? Así mismo, así mismo. ¿Y otros aspectos que van a estar desarrollando, pastor? Hay un proyecto interesante que se va a operativizar desde el año 2013, marzo, que lo estamos trabajando, la parte de proyecto, organización de la APEP, filial 26 Luque, y en forma conjunta con ASI, que es el proyecto también que va relacionado a lo que es carácter. Y estamos trabajando en este proyecto de evangelización masiva, vuelvo a decir, para alcanzar los 360.000 habitantes de nuestra ciudad. Un proyecto bastante ambicioso también para la ciudad de Luque. La verdad que sí, porque la idea es un poco afectar las esferas de la sociedad, ¿verdad? Las 7 esferas. Entonces, la parte de gobierno, ahí implica todo lo que es la municipalidad, la fiscalía, los juzgados de paz, la educación, por supuesto, los colegios, las universidades, porque hay varias universidades privadas también en Luque, las familias, por supuesto, ¿verdad? Cada uno de los hogares, todo lo que implica la economía, los bancos, las financieras van a ser visitadas. O sea, es un proyecto realmente muy ambicioso, ¿verdad? De evangelismo, ¿no? Y eso arranca en marzo del 2013. En eso estamos. En marzo, ahora estamos trabajando todo sobre lo que es organización, coordinación, ¿verdad? Para aquello. Muy bien, señores, tenemos que cerrar nuestro encuentro en el día de hoy, pero ya rápidamente decirle el nombre del ganador. ¿Es así, Eric, el que tenemos acá? Ok, muy bien. Lucas, número de documento 609. Lucas,
El número de documento 609 tiene que pasar a retirar el libro de reflexión, música y libros, 15 características de los pastores efectivos de Eusebio Ayala, casi República Argentina. Bueno, tenemos que agradecer la participación de Luis Roberto Martínez en este tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy buenas noches a la audiencia, también nacional e internacional, porque me consta que nos están viendo desde Washington, desde los Estados Unidos, y también desde Santiago de Chile. Qué bueno, excelente. También al pastor Jorge Checo, vicepresidente de la PET, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y siempre a sus órdenes. Que Dios bendiga realmente todo este proyecto para Luque de Cristo, pastor Roberto. Así mismo, muchas gracias. Alfredo, una noche más, muchísimas gracias. Gracias. Dos cositas todavía. Acá como compañeros de parte de la APEP, de parte de la ACIEP, quisiéramos expresar nuestros más sentidos pésames, nuestras condolencias a nuestra muy querida directora y amiga, directora de culto, la arquitecta Margarita Orue de Villalba, que tuvo que pasar por perder a su madre, que falleció, partió a la eternidad. Entonces, doña Margarita, nuestra directora de culto, estamos recordándole en este momento difícil. Otro evento feliz en San Pedro, la colonia Friesland acaba de celebrar 75 años de labor fructífera, una comunidad evangélica, menonita en este caso, muy ferviente en fundar iglesias también en la región, de brindar desarrollo comunitario. Este fin de semana han celebrado 75 años. Felicidades, Colonia Friesland. Muy bien, señores, fue un placer. Dios les bendiga ricamente. Nos volveremos a encontrar en otra cita más, por supuesto, aquí en Red Guaraní y en Dios con nosotros.